Mi hermano me escupió la palabra fracasado en la cara delante de toda la familia en Nochebuena, su risa resonando como un eco de mi propia ruina. Nadie se atrevió a defender al perdedor de la casa. Ni siquiera mi madre, que sorbía su copa de cava con los ojos bajos, fingiendo que el villancico de fondo borraba la humillación. Pero mientras masticaba el turrón con sabor a ceniza, juré en silencio que su corona de oro se convertiría en espinas, y que el contrato que firmaría al amanecer sería la daga que le clavaría en el corazón. La nieve caía en copos perezosos sobre las calles empedradas de Madrid, envolviendo la Gran Vía en un manto blanco que parecía burlarse de la suciedad acumulada en mi alma. Era 24 de diciembre, y el ático de mi hermano Carlos en el barrio de Salamanca brillaba como un faro de éxito, luces de colores parpadeando en el balcón, el aroma a cordero asado filtrándose desde la cocina, y el tintineo de copas que chocaban en brindis vacíos. Yo había llegado tarde, como siempre, con una botella de vino barato en la mano y el peso de otro año fallido sobre los hombros. Carlos, con su traje a medida y esa sonrisa de tiburón que había perfeccionado en las salas de juntas de la bolsa, me recibió con un abrazo falso que olía a colonia cara y desprecio sutil. Javi, el vagabundo regresa. ¿Sigues persiguiendo sueños imposibles o ya te has rendido a la realidad?, dijo, alzando la voz para que todos lo oyeran. La familia al completo estaba allí, mi madre, viuda desde hacía 10 años, con su collar de perlas heredado de abuela y una expresión de resignación eterna, tíos y primos dispersos por el salón, fingiendo interés en las anécdotas de Carlos sobre su último chanchullo inmobiliario en la Costa del Sol. Elena, mi ex, estaba sentada en el sofá de terciopelo rojo, con las piernas cruzadas y una copa en la mano, su mirada esquivando la mía como si yo fuera un error del pasado que prefería olvidar. Ella había sido el puente entre nosotros, la que Carlos había cruzado para llegar a mí. Pero eso era agua pasada, o al menos eso me repetía para no vomitar. Me senté al final de la mesa, lejos del centro donde Carlos presidía como un rey. La cena transcurrió en un ritual predecible, entrantes de jamón ibérico cortado en lonchas tan finas que se disolvían en la lengua. Risas forzadas por chistes sobre la política. Rajoy era un santo comparado con estos comunistas, soltó un tío. Y yo, callado, contando las grietas en mi plato. Hablé poco, solo lo justo para no parecer más invisible de lo que ya era. Mi negocio de startups tecnológicas había colapsado 6 meses atrás, una app de realidad aumentada para turismo que prometía revolucionar Madrid, pero que se hundió en deudas cuando los inversores se evaporaron como humo. Carlos, por supuesto, había sido el primero en reírse cuando le conté el plan. Eso es para niños, Javi. Los hombres de verdad construyen imperios de ladrillo y cemento, me había dicho entonces, palmeándome la espalda como a un cachorro torpe. Cuando llegó el postre, el ambiente se cargó de esa electricidad falsa que precede a las confesiones navideñas. Mi madre levantó su copa por la familia, por los éxitos de Carlos y por las lecciones que todos aprendemos. Sus ojos se posaron en mí un segundo, cargados de lástima. Carlos, ebrio de vino y ego, se levantó y señaló mi plato vacío. Hablando de lecciones, mirad a mi hermano pequeño. A los 35, sin mujer, sin hijos, sin un céntimo en el banco. Un fracasado de manual, ¿verdad, Javi? Si no fuera por mí, estarías pidiendo limosna en la Puerta del Sol. La risa estalló como un trueno, primos doblados sobre la mesa, tíos asintiendo con sorbos de brandy, Elena cubriéndose la boca con una mano manicura. Mi madre murmuró algo sobre no ser tan duro, pero su voz se perdió en el jolgorio. Sentí el calor subir por mi cuello, un fuego que me abrasaba las venas. No respondí. En cambio, forcé una sonrisa torcida y alcé mi copa por los hermanos que nos enseñan a ser mejores. O a no ser como ellos.
Nadie captó el filo en mis palabras, para ellos. Era solo el perdedor intentando bromear. Pero dentro de mí, algo se rompió. Recordé la noche en que Carlos me robó la idea original de esa app, una conversación ebria en un bar de Malasaña, donde le conté todo. Y al mes él la había adaptado para su propia empresa de consultoría, sin un ápice de culpa. Recordé cómo Elena me dejó después, atraída por el brillo de su cuenta bancaria. Recordé el funeral de mi padre, donde Carlos juró ante el féretro que cuidaría de mí, solo para convertirme en su punching bag familiar. Me excusé temprano, alegando un dolor de cabeza. Bajé las escaleras del ático con las botas crujiendo en la alfombra persa, el frío de la calle golpeándome como un latigazo. Caminé sin rumbo por las calles iluminadas, pasando por la plaza mayor donde parejas se besaban bajo la niebla. Familias cantaban villancicos con guitarras desafinadas. Mi teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje de un número desconocido. Javier López. El contrato está listo. Mañana a las 9 en la Torre Picasso. No falle. Sonreí por primera vez esa noche. El CEO de una multinacional tech alemana había mordido el anzuelo, mi nueva idea. Una plataforma de IA para predicción de fraudes inmobiliarios. Era el sueño húmedo de cualquier inversor. Y Carlos, con su red de propiedades dudosas en la costa, sería el primero en caer cuando la app expusiera sus trapos sucios. Llegué a mi piso en Chamberí, un cuchitril de 40 metros con goteras y postes descoloridos de Gaudí. Me derrumbé en el sofá raído, el portátil sobre las rodillas, revisando los términos del contrato por enésima vez. 5 millones de euros iniciales, equity del 20%, y acceso a datos que harían palidecer a Haciende. Firmaría al amanecer, y con eso, no solo reconstruiría mi vida, la de Carlos se desmoronaría. No era solo dinero, era justicia. La venganza no es un arrebato, es un bisturí precisa, fría, letal. Me dormí con el sabor metálico de la bilis en la boca, soñando con su rostro contorsionado cuando leyera los titulares: hermano de magnate inmobiliario expone red de corrupción. Al día siguiente, el sol se filtraba entre las persianas sucias cuando crucé las puertas giratorias de la Torre Picasso. El lobby era un templo de cristal y acero. Ejecutivos con maletines susurrando en inglés mezclado con acentos europeos. Subí al piso 25 en un ascensor que olía a limón y ambición. La sala de reuniones era minimalista, mesa de ébano, vistas panorámicas de la sierra de Guadarrama, Nevada, y 3 hombres en trajes grises esperándome. El líder, Herr Müller, un alemán de mandíbula cuadrada y ojos como cuchillos. Me tendió la mano, señor López. Su propuesta es innovadora. Firmemos. La pluma rascó el papel con un sonido seco, como el chasquido de un cuello rompiéndose. 5 millones transferidos en 48 horas. Salí de allí con el pecho hinchado, el teléfono ardiendo con notificaciones de confirmación. Llamé a Elena esa tarde. No por nostalgia, sino por estrategia. Ella contestó al tercer tono, su voz ronca por el resplandor de la noche anterior. Javi, ¿qué quieres? ¿Dinero prestado otra vez? Reí, bajo, controlado. No, Elena. Quiero que sepas que el fracasado acaba de firmar el trato de su vida. ¿Y tú, Carlos? Digamos que va a necesitar un abogado. Colgué antes de que pudiera responder, el eco de su silencio delicioso en mis oídos. Los días siguientes fueron un torbellino. Monté la oficina en un coworking de Gran Vía. Contraté a un equipo de jeques éticos chicos de la Complutense con ojos hundidos y cerebros afilados, y lancé la beta de la app. Se llamaba Vigilante, un algoritmo que escaneaba registros catastrales, transacciones bancarias y patrones de lavado, prediciendo esquemas fraudulentos con un 92% de precisión. Probé el prototipo con datos públicos de la burbuja inmobiliaria del 2008,
Y el resultado fue demoledor. Nombres de banqueros, promotores, políticos. Pero el premio gordo era privado, un pendrive que un informante anónimo me había enviado semanas atrás, con extractos de cuentas offshore ligadas a Inmuebles López S. La joya de la corona de Carlos. No actué de inmediato. La venganza es un vino que se saborea lento. Invité a mi madre a almorzar en El Botín, el restaurante más antiguo de Madrid, donde el cochinillo cruje como un secreto bien guardado. Ella llegó con el pelo recogido en un moño plateado, las arrugas alrededor de los ojos profundizadas por años de favoritismos. ¿Qué es esto, Javier? Has ganado la lotería. Sonreí, cortando la carne tierna. Mejor que eso, mamá. He firmado con una empresa alemana. Millones. Y pronto, Carlos verá que no soy el fracasado que cree. Sus ojos se iluminaron, pero había sombra en ellos, culpa, quizás, por no haber intervenido esa noche. Hijo, no lo hagas por rencor. La familia es lo único que tenemos. Asentí, pero en mi mente, la familia era el veneno que me había inyectado él. Esa noche, en mi nuevo piso alquilado en Malasaña, un loft con vigas vistas y arte callejero en las paredes, me senté frente al ordenador. Introduje los datos de Carlos en Vigilante. El algoritmo tardó 17 segundos en escupir el veredicto: 23 transacciones irregulares, vínculos con paraísos fiscales en las Islas Caimán, y un patrón de sobornos a funcionarios urbanísticos en Marbella. Valor estimado del fraude: 12 millones de euros. Imprimí el informe, lo metí en un sobre negro, y lo envié por mensajero anónimo a la sede de su empresa. Adjunté una nota: Feliz Año Nuevo, hermano. El fracasado te saluda. Las primeras grietas aparecieron a los 3 días. Llamadas de periodistas, inspecciones de Hacienda, acciones de Inmuebles López cayendo un 15% en la bolsa. Carlos me telefoneó esa tarde. Su voz un gruñido ahogado: ¿Qué coño has hecho? Javi, ¿eres tú? Te mataré. Reí, sorbiendo un café solo en la terraza, el viento de la sierra azotando mi rostro. Solo estoy equilibrando la balanza, Carlos. Tú me llamaste fracasado, yo te llamo expuesto. Colgué, y por primera vez en años, dormí sin pesadillas. Pero la venganza no es lineal, es un laberinto donde uno se pierde. Elena me contactó esa semana, pidiendo una reunión en un café de la Plaza de Oriente. Llegó con ojeras, el maquillaje corrido como lágrimas secas. Javi, por Dios, para. Carlos está destrozado. Perdió 2 contratos grandes ayer. ¿Y hay algo más? Dudó, mordiéndose el labio. Tu padre, antes de morir, me contó algo. Carlos. Él negoció ese trato con los constructores que causó el derrumbe. No fue un accidente. El mundo se inclinó. Mi padre, muerto en un andamio colapsado en una obra de Marbella, había sido el pilar de la familia. Carlos, el twist me golpeó como un puñetazo. Mi hermano no solo me había robado ideas, había sacrificado sangre por ladrillos. El café humeaba en la taza de porcelana fina, pero mis manos temblaban tanto que las gotas salpicaban la mesa de mármol como lágrimas contenidas. Elena estaba frente a mí, su rostro pálido bajo el sombrero de ala ancha que usaba para esconder las huellas de noches en vela. La Plaza de Oriente bullía a nuestro alrededor. Turistas sacando selfies con el Palacio Real de fondo. Palomas picoteando migas. El eco distante de un guitarrista flamenco rasgando el aire con lamentos guturales. Pero para mí, el mundo se había reducido a sus palabras. Carlos negoció el trato. Sabía que los materiales eran defectuosos. Tu padre era el único que se oponía. Y el andamio cedió. Retrocedí en el tiempo, como si el vapor del café abriera una grieta en el presente. Era 2000 Queens.
El verano más caluroso que Madrid recordaba, con el asfalto derritiéndose bajo las suelas de los zapatos y el tajo seco como un hueso blanqueado. Mi padre, Manuel López, era un hombre de manos callosas y ojos que brillaban con la terquedad de quien ha construido su fortuna ladrillo a ladrillo. Inmuebles López era su legado, desde bloques de apartamentos en Vallecas hasta complejos vacacionales en la Costa Brava. Todo levantado con sudor y un código ético que él repetía como un mentre: el dinero es sucio, pero la honra es eterna. Carlos, ya entonces el hijo pródigo, había regresado de su MBA en Barcelona con ideas frescas. Papá, hay que modernizarse. Alianzas con inversores extranjeros. Atajos para agilizar licencias. Yo, el soñador, estudiaba informática en la Politécnica, garabateando códigos en servilletas de bares mientras soñaba con digitalizar el imperio familiar. Elena entró en nuestras vidas ese año, como un vendaval de perfume a jazmín y risas contagiosas. Era periodista freelance, cubriendo el boom inmobiliario para un magazine de El País. Y la conocí en una feria de tecnología en IFEMA. Sus ojos verdes, salpicados de pecas, me atraparon mientras explicaba mi prototipo de app para tours virtuales. Eres un visionario, Javier, me dijo, rozando mi brazo con dedos que olían a tinta fresca. Nos enamoramos rápido, en noches de vino tinto y debates sobre el futuro de España post-crisis. Carlos la conoció en una cena familiar en la finca de Toledo, donde el olivo centenario sombreaba la piscina. Hermosa y lista, Javi. No la mereces, bromeó, pero sus ojos la devoraban. El proyecto de Marbella fue el detonante. Un resort de lujo en la costa malagueña, financiado por un consorcio ruso Dubaití que prometía ríos de euros. Mi padre dudaba: esos materiales son chinos baratos. No aguantarán un terremoto de 4 grados. Carlos presionó: papá, es el futuro. Si no, nos comen los chinos de verdad. Yo propuse integrar sensores IoT en la estructura para monitoreo en tiempo real, mi primera incursión seria en el negocio familiar. Pero Carlos lo descartó: eso es juguetitos, Javi. Deja a los adultos trabajar. Elena, que cubría la historia para su artículo, olió la podredumbre: hay rumores de sobornos a ayuntamientos. Cuidado, Manuel. La noche antes del colapso, cenamos en la masía de la Obra. Mi padre, con la camisa arremangada y el bigote salpicado de vino, me tomó del hombro: hijo, si algo me pasa, protege a tu hermano. Él es el fuerte, pero tú eres el corazón. Carlos se emborrachó con vodka importado, fanfarroneando sobre yates y mujeres en bikini. Elena y yo nos escabullimos al jardín, donde los grillos cantaban bajo las estrellas. Te amo, Javi. Pero esto huele mal, murmuró ella, su cabeza en mi pecho. Al amanecer, el teléfono sonó: el andamio principal había cedido, sepultando a mi padre bajo toneladas de hormigón fresco. Murió en el acto. Según el informe forense: cráneo fracturado, costillas astilladas como ramas secas. El funeral fue un circo de hipocresía. En la Catedral de la Almudena, bajo bóvedas que olían a incienso y cera derretida, Carlos lloró como un niño, jurando venganza contra los negligentes. Yo, entumecido por pastillas para dormir, apenas podía mantenerme en pie. Elena me sostuvo, susurrando consuelos que sonaban huecos. Semanas después, cuando los papeles del consorcio llegaron, vi las firmas: Carlos había aprobado los materiales defectuosos, ignorando el veto de mi padre. Confronté a mi hermano en su nuevo despacho en La Castellana, el Skyline de Madrid, como testigo mudo. ¿Lo sabías? Mataste a papá por unos euros. Él se rió, sirviéndose un whisky. Pruebas, Javi. Sin pruebas. Son cuentos de perdedores. Y tú, con tus jueguitos digitales, nunca tendrás agallas para pelear. Elena se fue poco después. Necesito estabilidad, Javi.
Carlos ofrece eso. Tú eres un sueño bonito. Pero los sueños no pagan facturas. Su beso de despedida fue salado, como el adiós a una parte de mí. Me hundí en la depresión, noches en bares de malasaña, bebiendo hasta el olvido. Mañanas codificando en pijama. Rechazando ofertas de empleo porque nada llenaba el vacío. Mi madre, atrapada en su duelo, eligió el silencio. Carlos es el hombre de la casa ahora. No lo rompas todo. Así, el fracaso se convirtió en mi armadura. Y la idea de vigilante nació de las cenizas. No solo una, sino un arma forjada en el dolor de un padre traicionado. De vuelta al presente. En la plaza de Oriente, Elena deslizó un USB sobre la mesa. Copia de correos que encontré en su portátil. Pruebas irrefutables. Pero Javi, si lo usas, no habrá vuelta atrás. Carlos es un monstruo, pero es tu sangre. La miré, su rostro surcado por líneas que no recordaba. ¿Sangre? Él derramó la de papá. Y la mía. Tomé el USB, mis dedos rozando los suyos por un instante fugaz. Un eco de lo que fuimos. Me levanté, dejando billetes sobre la mesa. Gracias, Elena. Por fin, eliges el lado correcto. Esa noche, en el loft, conecté el dispositivo. Los archivos se desplegaron como venas abiertas, emails con el consorcio. Aprobado el envío de acero chino. Precio 40% inferior. Silencio en el andamio principal. Y un adjunto con la firma digital de Carlos fechada el día antes del accidente. Mi padre había respondido esa misma cadena. No. Retira todo. Inspección mañana. El mensaje nunca llegó. Carlos lo había interceptado. Según el log. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de tristeza, sino de rabia pura, cristalina. Llamé a mi equipo, aceleramos el lanzamiento. Y filtren esto a la Guardia Civil. Anónimamente. Los días se volvieron un vórtice. Vigilante salió a mercado con bombo, presentaciones en el Mobile World Congress de Barcelona, donde inversores catalanes y madrileños se pelearon por licencias. Mi foto en expansión, el joven prodigio que resucita el Imperio López. Carlos contraatacó con demandas, difamación, robo de propiedad intelectual. Pero el péndulo se inclinaba. Un artículo en El Mundo destapó los primeros hilos, sospechas de fraude en Inmuebles López, el fin de un gigante. Mi madre me llamó. Su voz quebrada, Javier, ven a casa. Carlos está deshecho. Fui, no por piedad, sino para ver las grietas de cerca. La mansión familiar en La Moraleja era un mausoleo de silencio, piscinas vacías reflejando nubes grises. Jardines mustios por el invierno. Carlos me esperaba en el estudio de mi padre, hundido en el sillón de cuero, una botella de Macallan medio vacía a sus pies. Su traje colgaba flojo, como si el éxito lo hubiera inflado y ahora se desinflara. Bastardo, siseó al verme. Siempre fuiste el débil, el que mamá mimaba. ¿Crees que esto te hace hombre? Papá estaría avergonzado. Me acerqué, lento, como un depredador midiendo a su presa. Papá estaría orgulloso, Carlos, de que su hijo menor limpie la mierda que dejaste. Saqué el USB. Lo lancé sobre el escritorio. Lee. Y luego, reza. Él lo conectó, el brillo de la pantalla iluminando su rostro ceniciento. Minutos de silencio. Solo el tic-tac del reloj de pared. Luego, un sollozo gutural. No de remordimiento, sino de rabia animal. Era negocio. Javi, papá era un dinosaurio, si no lo hacía yo. Otro lo habría hecho. Tú no entiendes. Lo empujé contra la pared, mi antebrazo en su garganta. El olor a sudor y whisky invadiendo mis fosas nasales. Entiendo lo suficiente. Mataste a nuestro padre por un puñado de euros. Y ahora, pagarás. Lo solté, jadeante.
Y salí sin mirar atrás. Mi madre, oculta en las sombras del pasillo, murmuró: Dios te perdone, hijo. La filtración a la Guardia Civil fue el catalizador. Redadas al amanecer en las oficinas de Carlos, agentes en chalecos antibalas irrumpiendo en salas de juntas. Ordenadores confiscados. Esposas tintineando en muñecas de ejecutivos aterrorizados. Los medios se cebaron: escándalo López, corrupción, muerte y traición Freterl. Elena me envió un enlace a un vídeo. Carlos saliendo de la comisaría. Fleshis cegándolo, gritando: mi hermano es un traidor. Esto es venganza personal. Sonreí. Solo en mi oficina. El skyline nocturno de Madrid como un telón de fondo vengativo. Pero el laberinto se complicaba. Un email anónimo llegó esa noche para Javier. O tu madre paga el precio. Adjunto. Una foto de ella en el mercado de la Latina, comprando naranjas, con una sombra sospechosa detrás. ¿Carlos? ¿O alguien más profundo en su red? La paranoia se instaló. Un gusano reyendo mi certeza. Llamé a un detective privado. Un ex policía vasco llamado Iñaki, con cicatrices de ETA en el alma. Vigila a mi hermano. Y a mí. La paranoia es un veneno lento que tiñe todo de sospecha, como el humo de un cigarro mal apagado impregnando las cortinas de un piso viejo. Después del email, no dormí. Paseaba por el loft de Malasaña a las 3 de la mañana. Las luces de neón de los bares filtrándose por las ventanas como venas pulsantes. El rumor de fiestas underground subiendo desde la calle. Madrid, la villa y corte. Se convertía en mi jaula. Cada sombra un posible sicario. Cada llamada un hilo en la telaraña de Carlos. Contraté a Iñaki esa misma semana, en un bar de la Plaza Mayor donde el olor a churros fritos combatía el hedor a cerveza rancia. Era un hombre de 50, con bigote gris y ojos que habían visto demasiados sótanos húmedos. Por 5.000 al mes, te cubro las espaldas. Pero si tu hermano es tan sucio como dices, espera balas, no solo papeles. Empecé a planear con meticulosidad quirúrgica. Vigilante no era solo una app, era mi ejército invisible. Expandí el equipo, una programadora ucraniana llamada Aksena, con dedos que volaban sobre el teclado como cuervos, un abogado laboral de la Universidad de Alcalá, Pedro, que olía a libros mohosos y sabía torcer la ley como un alambre. Reuniones en cafés anónimos de Lavapiés, donde el multiculturalismo de Madrid, marroquíes vendiendo especias, artistas latinos garabateando en mesas, nos camuflaba. Fase 1. Exposición pública. Delineé en un napkin manchado de café. Fase 2. Judicial. Fase 3. Personal. Aksena alzó una ceja. Personal significa qué. Sangre. Sonreí. No. Ruina emocional. Que sienta lo que yo sentí. Los informes de Iñaki llegaban en sobres sellados, dejados en buzones falsos. Carlos se había atrincherado en un ático de alquiler en el barrio de las Letras, rodeado de abogados caros y prostitutas de lujo que fingían consuelo. Vendía activos a precio de saldo, la finca de Toledo por la mitad, acciones en la bolsa a promotores chinos. Pero había más: reuniones clandestinas en un garaje de Usera con hombres de acento eslavo, tipos con tatuajes de serpientes en los nudillos. ¿Rusos? ¿De los del consorcio de Marbella? Pregunté a Iñaki en una llamada encriptada. Peor. Deuda. Tu hermano debe millones a prestamistas. Si cae, ellos lo entierran primero. Use eso. Hackeamos legalmente, con VectorSen vigilante, los servidores de los bancos offshore. Aksena extrajo patrones, transferencias a cuentas en Panamá ligadas a casinos de Macao, donde Carlos había perdido fortunas en mesas de baccarat. Filtré datos selectivos a un periodista de El Confidencial, un tipo llamado Raúl que me debía un favor de la universidad. Esto es dinamita, Javi. ¿Seguro? Absolutamente.
El artículo salió un viernes, El Imperio López, de la opulencia al abismo, con deudas ocultas y sombras rusas. Las acciones se desplomaron otro 30%. Mi madre me llamó llorando, Javier. Para. Carlos intenta suicidarse anoche. Pastillas. Lo salvamos en el hospital. Dudé. Por un segundo. El corazón apretado como un puño. Pero recordé el andamio. El crujido del metal. El grito ahogado de mi padre. Él eligió su camino. Mamá. Como tú elegiste ignorarlo. Elena se convirtió en mi aliada improbable. Nos veíamos en parques discretos, como el Retiro, donde los osis llorones ocultaban nuestras conversaciones. Ella había dejado a Carlos meses atrás, harta de sus infidelidades y paranoias crecientes. Me pegó una vez, Javi. Después de una discusión sobre ti. Dijo que eras un cáncer en la familia. Su confesión me heló, no solo traición financiera, sino violencia doméstica. Un velo más en el monstruo que era mi hermano. Ayúdame a llegar a su círculo íntimo. Le pedí. Ella accedió, a regañadientes, por tu padre. Y por nosotras. Lo que pudimos ser. Con su intel. Orquesté el siguiente golpe. Carlos planeaba una fuga, pasaporte falso. Vuelo a Dubái vía Estambul. Interceptamos la reserva a través de Vigilante, que ahora monitoreaba flujos aéreos por seguridad nacional. Alerté a Interpol con tips anónimos, disfrazados como preocupación ciudadana. El aeropuerto de Barajas fue un caos, Carlos, con maleta en mano y gafas oscuras, detenido en la aduana por sospecha de blanqueo. Fotos granuladas en todos los telediarios, mi hermano, esposado, rostro demacrado, gritando improperios a los agentes. Esto es obra de mi hermano, el psicópata de la familia. El backlash fue inmediato. Mi madre cortó contacto, un mensaje seco. Eres peor que él. No vuelvas. Dolía. Como sal en una herida abierta. Pero la empujé al fondo de mi mente. En cambio, celebré en solitario, cena en Diverexo, el restaurante de David Muñoz donde los platos eran arte efímero. Como mi venganza. Solo, con una botella de Rioja Reserva. Brinde por ausentes, por ti, papá. Por la justicia tardía. Pero los sueños me traicionaban. Despertaba sudando. El rostro de Carlos superpuesto al de mi padre. Ambos cayendo en cámara lenta. ¿Era yo el monstruo ahora? Axena lo notó en una reunión, estás delgado. Javier. La venganza come el alma. Le conté sobre el email amenazante. Ella hackeó la IP, origen en un cibercafé de Vallecas, pero el rastro llevaba a un Benefone registrado a nombre de un prestamista ruso. Víctor Ivanov. Tu hermano los debe 2 millones. Si no paga, van por la familia. Llamé a Iñaki, taché a mi madre. Doble turno. La fase personal inició con una carta. La escribí a mano. En papel crema con membrete del nuevo logo de Vigilante, un ojo estilizado. Vigilante eterno. La envié a la cárcel provisional donde retenían a Carlos. En Soto del Real. Un fortín gris en las afueras de Madrid rodeado de pinos negros. Querido hermano, ¿recuerdas Nochebuena? Tu risa. Mi silencio. Ahora. Ríe desde tu celda. Vigilante no para, expone todo. Incluyendo el andamio. Papá te saluda desde el infierno que construiste. Adjunté copias de los emails. Semanas después. Su abogado contactó, quiere verte. Dice que es familia. Acepté, contra el consejo de Pedro. La visita fue en una sala amarillenta. Mesas de formaica rayada. El hedor a desinfectante y desesperación. Carlos entró encadenado. Barba descuidada. Ojos inyectados en rojo. Javi. Hermano. Es mentira. Papá fue un accidente. Yo. Lo amaba. Su voz se quebró. Un actor consumado hasta el final. Me incliné, mentiras. Carlos.
Como las que contaste a Elena. A mamá. A mí. Él escupió. Tú eres el asesino aquí. Destruiste todo por envidia. Mamá te odia ahora. Mentí. No. Ella sabe la verdad. Y pronto. El mundo también. Salí de allí con el estómago revuelto, pero fortalecido. En el coche. Camino de vuelta. Recibí una llamada de Elena. Javi. Cuidado. Víctor Ivana. Está en Madrid. Busca ajuste de cuentas. Aceleré. El tráfico de la M40, un río de luces rojas. Esa noche. Iñaki me esperó en el loft. Tenemos compañía. 2 rusos en un BMW negro, aparcado frente al bloque. Armas no eran mi estilo, pero contraté seguridad, ex legionarios con miradas de acero. El enfrentamiento vino sutil. Una nota bajo la puerta, para o familia muere. Familia. Incluía a mi madre. La visité en secreto, en su piso de Chamberí, ahora un museo de fotos amarillentas. Ella abrió la puerta con manos temblorosas. Hijo. ¿Por qué? Le mostré los archivos. El USB como un talismán. Lágrimas rodaron. Dios mío. Carlos. Mi niño. La abracé. Por primera vez en años. Ayúdame. Mamá. Testifica. Dudó, pero asintió. Por tu padre. Con su apoyo. La fase judicial se aceleró. El fiscal de Marbella reabrió la investigación del accidente. Homicidio imprudente. Posible dolo. Testimonios de obreros silenciados afloraron, pagados con silencio y euros. Carlos, desde su celda, mandó intermediarios, primos ofreciendo tratos. Retira cargos. Javi. Somos sangre. Rechacé todo. Elena testificó sobre la violencia, me amenazó con lo mismo que a su padre. El juicio preliminar fue un circo mediático. Cámaras en la puerta del juzgado de la audiencia provincial. Pero el twist acechaba. Iñaki llamó una medianoche. Javier, escúchame. Víctor no es el enemigo. Carlos lo contrató para asustarte. Pero hay más, tu madre. Ella sabía del andamio. Firmó un NDA con el consorcio, a cambio de acciones. El mundo se derrumbó de nuevo. ¿Mi madre? La traidora final. El descubrimiento me golpeó como un mazazo en el plexo solar, dejando sin aire, sin certezas. Estaba en el loft, la lluvia azotando las ventanas como dedos acusadores, cuando Iñaki irrumpió con un dossier húmedo bajo el brazo. Lo siento, chaval. Hackeamos el portátil de tu hermano en la cárcel, un contacto dentro. Emails de 2000 Queens. Tu madre, Rosa López, firma como socia silenciosa. Silencio por 500.000 euros en acciones. Las páginas temblaban en mis manos, escaneos borrosos. Su rúbrica floreada al pie de un acuerdo confidencial. A cambio de no perseguir legalmente el incidente del andamio. Incidente. Así llamaban al asesinato de mi padre. Corrí a su piso esa misma noche. El metro de sol a Chamberí, un túnel de luces fluorescentes que parpadeaban como mi cordura. Golpeé la puerta hasta que se abrió, su silueta frágil enmarcada en la luz amarilla del vestíbulo. Mamá, lo sabías. Ella retrocedió, el rostro ceniciento, como si hubiera visto un fantasma. No el de mi padre, sino el mío, el hijo vengador que había invocado. Javi. Entra. Calla. La seguí al salón, donde el reloj de cuco, regalo de bodas de mis padres, marcaba las 2 con un tic-tac inexeable. Se sentó en el sofá hundido, manos entrelazadas sobre el regazo. Sí. Lo supe. Después. Carlos me lo confesó llorando. Mamá, fue un error. Ayúdame a encubrirlo. Sus palabras eran cuchillos romos, cortando despacio. Papá muerto. ¿Y tú? ¿Por dinero? ¿Por acciones? Lágrimas surcaron sus mejillas arrugadas, labio inferior temblando. No era solo dinero, hijo.
Era supervivencia. La empresa era todo. Sin ella, ¿qué? ¿Limpiar casas como mi madre? Carlos prometió cuidarte. Javi será el cerebro. Yo el músculo. Mentiras. Todas. Me desplomé a su lado. El peso de generaciones aplastándome. Elegiste a Carlos. Siempre. En Nochebuena. En el funeral. Y ahora, esto. Ella tocó mi mano. Fría como mármol, te elegí a ti ahora. Testificaré. Pero para, Javi. La venganza nos consuma a todos. Salí de allí al alba. La ciudad despertando en un Madrid brumoso. Basureros vaciando contenedores con gruñidos somnolientos. Llamé a Elena desde un banco en el Parque del Oeste. El viento del Manzanares que herí mi voz rota. Todo es mentira. Mi madre. Cómplice. Ella llegó en taxi. Su abrigo rojo un faro en la niebla. Me abrazó. Su calor un bálsamo temporal. No estás solo, Javi. Pero si sigues, ¿te perderás? Besó mi frente. Un gesto maternal que dolió más que consolar. Ayúdame a confrontarla. Judicialmente. Asintió. Ojos nublados por ti. La fase judicial se volvió un torbellino de declaraciones y contradeclaraciones. El juzgado de Marbella, un edificio modernista con vistas al mar revuelto, se llenó de abogados en togas negras, flashes de cámaras y el zumbido de drones periodísticos. Carlos, traído desde Soto del Real en furgón policial, parecía un espectro, mejillas hundidas, traje prestado colgando. Me miró durante la audiencia preliminar, ojos como pozos de odio. Tú hiciste esto, fracasado. Mamá te odiará para siempre. Ignoré, enfocándome en el fiscal, un andaluz de acento cantarín llamado Morales, que diseccionaba los emails como un cirujano. Mi madre testificó el tercer día. Subió al estrado con bastón, el collar de perlas apretando su cuello como un dogal. Yo. Firme. Por miedo. Carlos era el fuerte. Javier el soñador. Pensé protegerlos a ambos. El jurado, un mix de jubilados y madres de familia, murmuró. Morales presionó, ¿sabía del riesgo para Manuel? Silencio. Luego un susurro, sí. El juez golpeó el mazo, escándalo en la sala. Carlos gritó desde el banquillo, mentirosa. Javi la manipuló. Seguridad lo sacó a rastras. Fuera. Los medios acorralaron, venganza fraterno, justicia divina. Elena me blindó. Su brazo enlazado al mío como escudo. Pero el precio subía. Anónimos amenazantes en mi buzón, traidores mueren. Iñaki confirmó. Víctor Iván había huido a Moscú. Pero dejó sicarios. Una noche. En el parking del coworking, dos figuras enmascaradas me esperaron. Forcejeo en la oscuridad, puñetazos que sabían a sangre. Un cuchillo rozando mi mejilla. Iñaki intervino. Disparos al aire ahuyentando sombras. Están desesperados. Jadeo. Vendando mi herida. Carlos les prometió pago desde la cárcel. Aceleré la fase personal. Usando vigilante. Tracé las deudas de Carlos, 2.5 millones a Ivana. Más intereses usureros. Contacté al ruso vía Dark Web, un canal encriptado que Axen abrió como una herida. Ivana, tu deudor está acabado. Te ofrezco 3 millones por su cabeza. Legalmente. Respuesta en cirílico traducido, pruebas primero. Envié extractos de la quiebra inminente de Inmuebles López. Acepto, trato. Pero si fallas, tú pagas doble. La trampa se cerró en una reunión en un almacén abandonado de Vicálvaro, periferia industrial de Madrid, donde el óxido carcomía las vigas y ratas correteaban en sombras. Iñaki y 2 exlegionarios me flanquearon, invisibles. Carlos llegó escoltado por sus matones, esposas ocultas bajo mangas largas. Javi, ¿qué coño? Un secuestro. Rey, bajo. El eco rebotando en paredes húmedas. No.
Liquidación. Ivana emergió de la oscuridad. Un oso siberiano con cicatriz en la mejilla. López. Pagas hoy. O mueres. Carlos palideció. Javi te mandó. El caos estalló, tiros al techo. Grapas en el suelo. Mis hombres desarmaron a los matones. Esposas reales tintineando. Ivana, pragmático, tomó el cheque que le extendí fondos de vigilante. Limpios. Buen negocio. López chico. Carlos, arrodillado, suplicó, hermano. Por mamá. Perdóname. Escupí, perdones para inocentes. Tú mataste a papá. A nuestra familia. Lo dejé allí, con Iván arrastrándolo a un coche negro. No matanza, deportación forzada. Deudas saldadas con favores en Rusia. Carlos desaparecería. Un fantasma en Siberia. Regresé al centro. El amanecer tiñendo las cibeles de rosa. Elena me esperaba en el ático. Vendajes en mis nudillos. Su acabó. Casi. Hicimos el amor esa noche. No por pasión, sino por necesidad, cuerpos chocando como olas en calma chicha, buscando anclas en el desastre. Pero al alba, supe, el clímax aguardaba. El clímax se cernía como una tormenta sobre el estrecho. Nubes negras devorando el horizonte de Gibraltar mientras el juicio principal arrancaba en Marbella. La ciudad bullía en julio. Turistas ingleses quemándose en playas de arena dorada. El aroma a espetos de sardinas mezclándose con el salitre del mar. Pero dentro del Palacio de Justicia, el aire era espeso, cargado de sudor y secretos desenterrados. Yo llegaba cada mañana en un coche alquilado. Gafas de sol ocultando ojeras. El corazón latiendo como un tambor de flamenco en mis oídos. Elena me acompañaba. Su presencia un recordatorio de humanidad en el abismo. El primer día, el juez, un sevillano de voz grave llamado Herrera, leyó los cargos: homicidio imprudente agravado, fraude fiscal, blanqueo de capitales. Carlos, en el banquillo, parecía un eco de sí mismo, traje gris perla. Corbata floja, ojos hundidos como pozos secos. Mi madre testificó de nuevo. Más firme esta vez, vi los documentos. Sabía del riesgo. Firmé por cobardía. Gesps en la galería. Periodistas garabateando furiosamente. Carlos la fulminó con la mirada, perra traidora, por él. Testigos desfilaron, obreros andaluces con acentos gruesos. Contando noches en vela, soldando vigas defectuosas, un ingeniero ruso extraditado, confesando sobornos en rublos. Morales, el fiscal, tejía la madeja con maestría, no fue accidente. Fue cálculo frío. Mi turno llegó el cuarto día. Subí al estrado, manos húmedas en la barandilla de madera pulida. Mi hermano robó mi idea, mi vida. Mi padre. Vigilante no es venganza. Es verdad. El jurado, 12 rostros anónimos, de amas de casa a electricistas, me miró con empatía velada. Carlos interrumpió. Mentiras. El hackeo todo por envidia. El twist irrumpió como un rayo. Durante el receso, Iñaki me llamó. Javi, corre. Tu madre. Ataque al corazón. Hospital Quirón. Corrí. El sol cegador de Marbella convirtiendo las calles en horno. Llegué jadeante. Quirófano, luces parpadeando. Elena esperaba en el pasillo. Rostro surcado, sobredosis. Pastillas. Su nota, perdonadme. No aguanto más. No suicidio puro, análisis reveló huellas digitales ajenas en el frasco. Carlos, desde la cárcel. Imposible. Ivana. ¿Venganza cruzada? No. El verdadero shock, un email en su teléfono. Enviado esa mañana a mí. No abierto, hijo. Hay más. Carlos no actuó solo. Yo. Negocié con los rusos antes del accidente. Para salvar la empresa de la ruina. Tu padre descubrió. Amenazó con delatar. Lo siento. El mundo giró. Mi madre.
No víctima, sino arquitecta. Ella había pavimentado el camino al infierno. Firmas previas a la de Carlos. Confronté a Elena en la cafetería del hospital. Café frío intacto. Lo sabías. Ella negó. Lágrimas, no. Pero explica su culpa. Volví al juicio. Alma en llamas. En el estrado de la defensa. El abogado de Carlos, un tiburón de Madrid llamado Serrano, presentó el contraataque, nuevo evidencia. Señora López confesó complicidad. El acusado era peón. El jurado murmuró. Dudas sembradas. Caos en la sala. Herrera suspendió. Pero el daño estaba hecho. Carlos sonrió. Lobuno, ¿ves? Javi, todos sucios. Esa noche, en el hotel frente al mar, planeé el contraataque final. Llame a Axena, extrae todo de los servidores rusos. Pruebas de que mamá inició el soborno. Horas después. Archivos, transferencias de 2014. Su firma en un acuerdo preliminar. Por la familia, la nota adjunta. La filtré a Morales. Anónima. El clímax explotó al día siguiente. Herrera reabrió testimonios, nueva evidencia comprometedora. Presenté yo mismo. Voz temblorosa, mi madre inició. Pero Carlos ejecutó. Mató a papá. El jurado jadeó. Mi madre. Desde el hospital vía vídeo. Intervino, pálida en la cama. Tubos en brazos. Sí. Yo empecé. Carlos apretó el gatillo. Perdonadme. Lágrimas colectivas. Carlos se derrumbó. Sollozos reales por fin, mamá. ¿Por qué? Veredicto al atardecer, culpable en todos cargos. 25 años incondicional. Carlos gritó. Arrastrado, te maldigo. Javi, eres el diablo. Salí a la plaza. Sol poniente tiñendo el mar de sangre. Elena me abrazó, su acabó. Pero no. Llamada de Iñaki, Ivanov escapó custodia. Viene por ti. La persecución inició al anochecer. Carretera costera a Málaga. Mi coche devorando curvas. Faros de un SUV negro en retrovisor. Corazón en garganta. Llame a seguridad. Disparos rozaron el parabrisas. Cristal estallando como risa rota. Frené en un mirador. Acantilados negros abajo. Ivana bajó. Pistola en mano, López. Pagas por mi dinero. Forcejeo en grava, puños. Patadas. El olor a pólvora y mar. Lo tiré al borde. Su cuerpo colgando, por mi padre. Él escupió, tu hermano me vendió. Todos traidores. Lo solté. No por piedad, sino cálculo, vivo. Testificaría contra redes mayores. Cayó rodando. Gemidos lejanos. Policía llegó minutos después. Sirenas ululando. Fin. Murmuré. El Eztemez fue un vacío vasto, como el desierto de Almería extendiéndose al infinito bajo un sol impasible. Regresé a Madrid en tren. El AVE cortando paisajes de olivos retorcidos y pueblos dormidos. Elena dormida contra mi hombro. Su respiración un ritmo suave que contrastaba con el torbellino en mi cabeza. La noticia del veredicto explotó en portadas. Caída del clan López, traiciones. Muertes y redención judicial. Vigilantes se disparó en valor. Ofertas de adquisición de Google y Siemens inundando mi inbox. Pero el éxito sabía a hollín. Un trofeo manchado de sangre familiar. Mi madre sobrevivió el infarto. Apenas. La visité en el hospital Ramón y Cajal. Habitación esterilizada oliendo a antiséptico y flores mustias. Estaba incorporada. Tubos serpenteando. Ojos hundidos pero claros. Javi. Ganaste. Tomé su mano. Venas azules como mapas rotos. Sí. Pero perdimos todo. Ella lloró. No por Carlos, sino por el espejo que le devolvía, fui débil. Por amor torcido. Perdóname. La perdoné. Palabras huecas, ya está hecho. Salió una semana después. A un piso modesto en Usera.
vendiendo la mansión para pagar deudas. Empieza de nuevo. Mamá. Sin sombras. Carlos apeló desde Aranjuez. Prisión de máxima seguridad donde el Ebro lamía muros grises. Su carta llegó en sobre amarillento, hermano. Odio te come vivo aquí. Pero en el fondo, te entiendo. Papá nos rompió a ambos. Si sales, visítame. Quemé la nota en el fregadero. Llamas danzando como demonios. No visité. En cambio, doné parte de las ganancias de vigilante a una fundación para familias de obreros fallecidos. Memorial Manuel López. Inauguración en Marbella. Bajo el sol que mató a mi padre, viudas andaluzas llorando. Niños plantando olivos. Elena cortó la cinta conmigo por cierre. Nuestra relación renació, frágil como cristal soplado. Mudamos a un piso en Lavapiés. Multicultural vivo, grafitis de Banksy falsos en paredes. Taquerías mexicanas al lado de bares de vermú. Noches de jazz en Corral de la Morería. Su mano en la mía durante solos de saxo que lloraban por amores perdidos. Te amo, Javi. No por el héroe, sino por el hombre roto. Hicimos planes, boda civil en el Retiro. Hijos que crecerían sin secretos. Pero las cicatrices picaban, pesadillas donde Carlos salía. Iván acechaba. Mi madre firmaba sentencias. Twist final. Meses después. Un paquete anónimo en la oficina, cinta VHS antigua. Etiquetada verdad. La reproduje en un proyector viejo. Imagen granulosa parpadeando. Mi padre. En la masía de Marbella. Cámara oculta, si me pasa algo. Sabed, Carlos y Rosa negocian con diablos. Proutache y la empresa. Javi. Sé el bueno. Lágrimas calientes. Él lo sabía. Y me eligió. Llame a mi madre. Papá te perdonó antes. Silencio. Luego sollozo, gracias. Hijo. Vigilante creció, oficinas en Barcelona. Equipo global. Yo. CEO. En portadas de Forbes España, de fracasado a visionario. Pero en privado. Terapia con un psicólogo de la Complutense. Sesiones donde desentrañaba la hiel, la venganza fue catarsis. Pero el perdón es libertad. Elena quedó embarazada ese invierno. Eco en la nieve de la sierra. Un niño, anunció. Mano en vientre. Nombramos Manuel. Carlos murió en prisión 2 años después, cáncer de pulmón. Rápido. Irónico para un fumador empedernido. Su última carta, perdóname, Javi. Fui el monstruo. Sé feliz por mí. La leí en el balcón. Viento de Madrid Kerin cenizas de su pasado. Enterré el rencor con él. En un cementerio modesto de Toledo. Solo con mi madre. Descansa, hermano. Murmuré sobre la lápida. Años después, en Nochebuena, con mi hijo gateando bajo el árbol y Elena tarareando villancicos, brindé por segundas chances. El contrato decisivo no fue solo papel, fue renacer. Madrid, eterna. Nos vio de traición a redención, en un ciclo de drama humano que nunca acaba, pero que uno puede romper. Fin.